Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros todos los viernes, entre viernes y sábado, estudiamos aquí juntos la porción del Antiguo Testamento que se lee esa semana. Y siempre leemos desde el original hebreo, por supuesto que luego yo traduzco, y en muchas ocasiones encontramos que las traducciones a los idiomas occidentales tienen muchos errores, muchos cambios, a veces omisiones de lo que está escrito, por lo que, como siempre digo, es conveniente aprender el idioma hebreo y leer el texto original. Esta semana estamos aún en el libro Deuteronomio, que en hebreo se llama Dvarim, es el quinto libro de la Torá, del Antiguo Testamento, es el libro que va a cerrar la Torá, la cual termina cuando los hebreos entran en la tierra prometida y se separan de Moisés, porque Moisés no entra en la tierra prometida. Y durante este libro él vuelve a repetir todos los preceptos de Dios, toda la historia de los hebreos. Es como si hiciera un resumen para estar seguro de que ellos entienden bien todo antes de separarse. Y la porción de esta semana se llama Ki Tavo y se encuentra en Deuteronomio 26. Y otra vez en esta porción vamos a encontrar un motivo que se repite muchas veces en la Torá y sobre todo en el libro Deuteronomio, porque como ya expliqué en estos últimos videos, la esencia de todo el Antiguo Testamento de la Torá hebrea equivale a un precepto, que es no adorar ídolos, es adorar a Dios, el uno, el Padre Creador, y no volcarte a las otras fuerzas. Y esto tiene un porqué, pero vamos a hablar un poquito del comienzo de esta porción y luego vamos a seguir hablando de este punto. El nombre de esta porción es Ki Tavo, ahí lo vemos escrito en hebreo, quiere decir cuando vengas o cuando llegues, también se puede traducir. Y la primera frase dice, Ve'aya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala ve'yerashta ve'yashavta ba. Y está hablando aquí de cuando llegues, cuando vengas a la tierra que Dios te promete, la cual heredas, vas a asentarte en ella. Y luego comienza a hablar de la cosecha de los primeros frutos, etc. Pero nosotros vamos a adelantar un poquito hacia Deuteronomio 27:11. Y ahí comienza algo muy interesante. Son dos párrafos que uno se llama las maldiciones y otro las bendiciones por cumplir con los preceptos de la Torá. Y aquí lo que vemos es que de nuevo se nos muestra que existe una ley de causa y efecto. Y la Torá enumera cuáles son las acciones que se consideran buenas y cuáles son las que se consideran malas. Y si tú actúas con bien, vas a recibir bien, y si actúas con mal, vas a recibir mal. Y aquí llega la pregunta que es muy famosa de mucha gente, que cuando le ocurren cosas malas a una persona o a un pueblo o a un país, dicen, pero ¿dónde estaba Dios en ese momento? Es como si pusieran sobre Dios la responsabilidad de esas tragedias. Y lo que hay que entender aquí es que Dios nunca está ahí. Lo que explica la Kabbalah hebrea es que Dios es pura misericordia y existen dos fuerzas en este mundo, en el mundo que nosotros vivimos, que son por un lado la misericordia divina y por otro el juicio. ¿Y qué es el lado del juicio? El lado del juicio es el que ejecuta el juicio sobre las malas acciones, pero no es Dios el que lo ejecuta, sino los entes del lado del juicio, que son entes que no son físicos, sino están en la dimensión espiritual. Y lo que hay que entender es que esto ocurre aquí, en nuestro planeta, en nuestro mundo dual, porque en este mundo, en el mundo dual, es donde cohabitan el bien y el mal. Y también en este mundo hay libre albedrío, es decir, la opción de elegir qué es lo que queremos hacer, cómo queremos actuar, pero habiendo libre albedrío tiene que haber algún tipo de ley para que exista la justicia, porque si alguien opta por dañar al prójimo, tiene que haber una forma de enseñarle que eso está mal, y ahí es cuando comienzan a ejecutar la justicia los entes del lado del juicio. Y aquí el tema tan importante
que hay que entender es que el lado del juicio es muy poderoso, pero por supuesto que no hay más poderoso que Dios, el uno, el Padre Creador, pero el lado del juicio tiene mucho poder sobre la materia de este mundo, sobre lo denso, y eso tienta mucho a los seres humanos de acudir a ese poder para conseguir lo material. Y en general esto tiene mucho que ver con el deseo egoísta, el ego, que no tiene paciencia para esperar a que las cosas se den de forma natural, a respetar el orden divino, el tiempo divino. Y la famosa idolatría es acudir al lado del juicio para conseguir cosas en el mundo. Y vamos a leer aquí en esta porción, justamente en el párrafo que empieza a hablar de las maldiciones que te ocurrirán si no cumples con los preceptos de la Torá. Y el primer punto que se habla es exactamente de este, tal como en los 10 mandamientos, el primer mandamiento tiene que ver exactamente con esto. Y eso es porque es tan importante y tan esencial, es lo más importante. Antes de leer aquí en la porción, vamos a recordar los 10 mandamientos. ¿Qué dicen sobre esto? En el libro Éxodo 22 dice así. Primero les leo en hebreo. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, lo ta'aseh lecha pesel vekol tmuna, asher bashamayim me'al ve'asher ba'aretz mitachat, ve'asher b'mayim מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך. ¿Qué dice aquí? Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás una estatuilla, ni una imagen, ni en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, y tampoco en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos y no los adorarás, porque yo soy tu Dios. O sea que el primer mandamiento habla exactamente de eso, de que hay otras fuerzas, porque la palabra Elohim, que aquí dice, no tendrás otros Elohim, que se traduce como dioses, pero la traducción literal de esa palabra es fuerzas, porque efectivamente hay dos fuerzas. Una es la divinidad y otra es el lado del juicio. Y luego, volviendo a la porción de hoy, vamos a leer qué dice sobre el mismo tema. En Deuteronomio 27:15, les leo primero en hebreo, dice, Arura ish asher yase pesel bemaseja, toavat Adonai, maase yadei jeresh, besam beseter, va'anu kol ha'am, va'amru amén. ¿Qué dice aquí? Dice, maldito sea aquel que haga un ídolo, una estatua, o una máscara. Eso es una abominación ante Dios hecho por un artesano, ese ídolo, ¿sí? Y lo pone en lo oculto. Eso es lo que dice aquí. Y lo pone en lo oculto. Entonces vamos a analizar esto, porque aquí aparece no solo el tema de la estatuilla, sino de la máscara. O sea que el primer punto del que se habla cuando se enumera lo que son abominaciones para Dios, es eso, es hacer un ídolo, una estatua o una máscara. Y luego dice, y poner en lo oculto. La pregunta, ¿qué es lo que se pone en lo oculto? ¿No es cierto? Antes me gustaría que hablemos un poquito de la palabra masejá en hebreo, que quiere decir máscara. Y entre paréntesis, ¿sabían ustedes que la palabra persona quiere decir máscara? Bueno, en hebreo la palabra masejá viene de la raíz mem samej haf, que quiere decir pantalla o velo, algo que tapa. Eso es la palabra masaj, de donde sale la palabra maseja, que quiere decir máscara, pero todas vienen de la misma raíz. Y ahora vamos a leer aquí de dónde viene la palabra máscara en español. La palabra máscara no proviene directamente del latín clásico, sino que entró al español a través del italiano maschera, que a su vez deriva de la palabra latina medieval masca o mascus, que quiere decir fantasma o espectro. ¿Qué les parece? O sea que el origen de la palabra máscara viene de fantasma o espectro. Y ahora yo quiero contarles algo que tiene relación a esto, que viene de la historia del arte. Por si no les conté, yo soy licenciada en Historia del Arte y las primeras expresiones de arte en el mundo
desde la prehistoria, siempre fue arte ceremonial. O sea, no existía el arte secular, el arte, si a alguien se le daba la gana de pintar un cuadro o hacer una escultura, eso no existía. Los objetos de arte eran siempre objetos que se utilizaban en ceremonias para invocar fuerzas, para invocar espíritus. Y parte de esos artefactos que se utilizaban eran las máscaras. Eso también lo vemos en África. En las ceremonias de las tribus, cuando se ponen la máscara, esa máscara viene a dejar atrás a la persona individual específica y dar lugar a que otra fuerza entre en esa persona. Estamos hablando de una posesión y eso es lo que invocaban en todas las ceremonias paganas. Por eso es que en esas ceremonias donde se ponían una máscara y comenzaban a bailar al son de los tambores, los participantes de la ceremonia entraban en una especie de trance. De golpe tenían como fuerzas físicas que no tenían antes, veían cosas, escuchaban cosas, recibían mensajes. Y volvamos a la frase de esta porción que nos dice que estas máscaras son hechas por un artesano y ponen en lo oculto. Eso es lo que dice literal. ¿Y qué es lo que ponen en lo oculto? Ponen a la persona verdadera, la ponen detrás de la máscara para que otro ente tome su lugar, o sea, que otro ente posea ese lugar. Entonces, otra vez estamos tocando el tema del ocultismo, porque aquí, por ejemplo, aparece explícitamente la palabra y pone en lo oculto, porque muchas personas me han preguntado estos días, porque he estado hablando del taller que voy a dictar el 5 de octubre sobre identificando ocultismo. Me preguntan a qué se refiere la palabra ocultismo. ¿Acaso es una sabiduría oculta lo que se oculta? Y es correcto, parte es porque es sabiduría oculta, pero también lo oculto en el ocultismo es la persona en sí, porque la persona cede su ser a otro ente y se oculta detrás. Eso es similar a lo que pasa cuando se canalizan espíritus. Y eso es exactamente lo que la Torá explica una y otra vez que no hay que hacer, porque tiene consecuencias nefastas. Y ahora quería comentarles algo muy interesante que escuché ayer de un psiquiatra que ha trabajado en los Estados Unidos durante muchos años, trabajando en cárceles, trabajando en manicomios, trabajando en instituciones donde, por ejemplo, hay muchas personas con esquizofrenia. Y este psiquiatra, que es un profesional que ha visto miles de casos, él habla de que las personas con esquizofrenia, todos dicen que escuchan voces. Y lo que él dice como profesional, que él se ha dado cuenta de una cosa, de que en la psiquiatría, cuando una persona que sufre de esquizofrenia dice que escucha voces, nunca se le pregunta ¿y qué dicen esas voces? Porque lo que explican los profesionales en el tema es que es mejor no entrar en lo que dicen esas voces para no incentivar el tema y para que la persona no se identifique con eso. Pero él, este psiquiatra del que estoy hablando, él sí le preguntaba a los pacientes y dice que tiene cientos de ejemplos y lo que él dice es que todos dicen exactamente lo mismo. Y es que esas voces solamente les dicen cosas para hacerlos sufrir. Esas voces tratan de hacerlos perder la seguridad en sí mismos, les insertan ideas para que se valoren menos, para que tengan miedos, para que se estresen, les insertan ideas para generar conflicto con otra gente. Pero entre todo lo que dijo hubo un punto que a mí me llamó muchísimo la atención. Lo que decía este psiquiatra es que todos decían que estas voces no podían soportar las escrituras bíblicas. Cuando el paciente leía o quería leer la Biblia, es como que esas voces comenzaban a volverse locas intentando hacer que no lo haga, que no lea la Biblia, que no piense en la Biblia. Y esto que les estoy contando es un testimonio de un psiquiatra, un profesional en Estados Unidos que trabaja hace muchos años con miles de casos. Y si lo que dice este doctor es cierto, a mí no me sorprende porque hay algo que explica la Cábala hebrea
y es que la Torá es el escudo de protección ante los entes malignos, que si profundizamos un poco en el tema, no es que son malignos, sino que ellos cumplen un rol, cumplen el rol de ejecutar el juicio sobre el efecto de la causa cuando la causa es hacer un mal. Y a través de esa experiencia que te van a hacer pasar los entes del juicio, tú vas a entender que estaba mal lo que hiciste. Pero eso siempre tiene que ver con sufrimiento, desgraciadamente. Es como un niño que por más que se le diga 20 veces que no ponga los dedos en el enchufe, quizás no lo va a entender desde la lógica, hasta que no meta el dedo y no sufra el golpe que le va a dar la electricidad, no va a entender que eso no se hace. Y muchas personas a través de los comentarios a mis últimos videos me han preguntado cómo hago para protegerme de los entes del lado de juicio, o si hemos en el pasado incurrido en ocultismo, que hemos abierto la puerta a estos entes, ¿cómo hacemos para protegernos? Y una de las protecciones es estudiar las escrituras, pero estudiarlas de verdad y con sinceridad, no porque pensamos que nos va a proteger. El tema aquí es leer, entender y conectar, reconectar con Dios, con el lado de la misericordia. Esa es la protección. Y uno de los rezos más famosos, que se considera como una espada de protección durante la noche, cuando nos vamos a dormir, porque los entes del lado de juicio trabajan sobre todo durante la noche. La oración de protección es el Shema Israel. Y no es casual, porque ¿qué dice el Shema Israel? Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es uno. Es decir, el mismo rezo, la misma oración Shema Israel te hace volver a concientizar quién es Dios, de qué lado está Dios. Viene a ser como una declaración tuya de adhesión al Creador. Entonces, automáticamente con esa oración, si es dicha desde el corazón y con intención y sinceridad, eso no da lugar a que ningún ente del juicio pueda acercarte a ti. Pero ahora les voy a decir otra cosa más muy importante. En el libro Zohar de la Kabbalah se explica que no hay que tomarse a la Torá ni a los preceptos como idolatría. Fíjense la profundidad de esto. Porque si yo, por ejemplo, le pregunto a alguien, dame una oración para que yo pueda conseguir tal cosa o para protegerme de otra, estoy relacionándome con la Torá como si fuera un ídolo, porque estoy pidiéndole a la Torá que me solucione problemas sin yo hacer un cambio en mí. En cambio, cuando tú realmente estudias por interés verdadero, con sinceridad, conectas con el texto y lo entiendes, el texto te cambia a ti y cambia tu vida. Entonces cada oración se vuelve algo muy sincero desde tu corazón. Y por ejemplo, el precepto de no adorar otras fuerzas, lo vas a hacer porque no deseas hacerlo. Lo vas a cumplir porque no deseas adorar otras fuerzas y porque lo haces por tu libre albedrío. No porque te conviene hacerlo, sino porque ya es un instinto en ti no hacerlo, como todos los demás preceptos de la Torá. El día que los haces por voluntad propia, ahí deja de ser idolatría, deja de ser hacerlo por conveniencia para que te den algo por ello, sino porque tú has cambiado en esencia y ya no lo harías de ninguna manera, lo que la Torá te dice que no hagas, porque ya no te atrae hacerlo. Así que bueno, de todo esto voy a hablar con mucha más profundidad en el taller del 5 de octubre, donde vamos a hablar, vamos a aprender juntos cómo identificar lo que es idolatría camuflada, porque hoy en día hay montones de disciplinas y actividades que no se presentan como ocultismo, idolatría, etcétera, pero que realmente lo son y mucha gente incurre en ellas sin saber lo que está haciendo. Pero al incurrir en ellas, abre las puertas, da permiso a que los entes del lado del juicio actúen sobre él o ella. Y luego eso tiene consecuencias en la vida de uno.
Entonces, en el taller del 5 de octubre vamos a analizar juntos cómo identificar disciplinas ocultistas, por más que estén camufladas. Pero como siempre digo, vuelvo a repetir, el que quiere hacerlo tiene derecho a hacerlo. Estamos en un mundo de libre albedrío. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer o que sí hay que hacer. Yo solo quiero ayudar a aquellos que han decidido que no quieren incurrir en idolatría. Quiero ayudar a dar herramientas para eso, nada más. Pero el que quiere hacerlo está en su derecho de hacerlo. Y yo no soy quien para juzgarlo. Entonces, mi querida audiencia, eso es todo por hoy. Les dejo abajo del video el enlace para obtener entradas al taller. Nada más, me despido con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.